Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Me disculpo si hay algún tipo de inconveniente en el audio. Me dijeron del otro salón, pero la verdad es que no sé si en serio se está dando esa situación, si es real, si es el tema de Meet. Ya hemos tenido varios ese inconveniente, pero la verdad es que no hay algo más que pueda apoyarles. Voy a tratar de articular mejor para que podamos apreciar lo que vamos a platicar el día de hoy. Mi intención es que retomemos algunos temas que se vieron en la clase anterior, ya que a partir de ahorita, pues, de parte del capítulo 5, pues sí es teórico, pero ya de lo demás es con énfasis práctico. Entonces, si se recordarán, ayer se les dio los componentes, de el tema de ¿cómo se llama? Del estudio económico. Permítanme un momento. Bueno, antes del estudio económico, viendo de los costos, los distintos elementos de depreciación, pero como un ejemplo inicial, la consideración del estado de resultados. Obviamente ahí había más temas como las tablas de financiamiento, los costos a lo interno y demás, pero lo importante del estado de resultados es que este nos permite evaluar en su conjunto la parte o la comprensión de los distintos conceptos que aparecen en el capítulo 4. Ahí les daba entonces la referencia, por ejemplo, ingresos son precios de venta multiplicado por el número de unidades. El mismo concepto de microeconomía que ustedes ya manejan, de qué son los ingresos. También les hace referencia a los costos de producción y los distintos costos administrativos, de ventas, etc. Entonces, se definieron en la parte de costos, en la presentación también. Costos de producción va a ser todo aquello que varía con la producción del bien o el servicio. Es decir, si yo estuviera hablando quizá de hamburguesas, un costo en el que incurro para hacer hamburguesas, propiamente las hamburguesas, es en pan, es en carne, es en vegetales, es en aderezos, es en queso. Eso sí es necesario para la producción del bien. Si hubiera algún empaque en específico, podría ser que ingrese en esa parte, porque eso sí varía en cuanto a la producción. Pero los demás costos o las otras tres categorías de costos normalmente tienen que ver con el funcionamiento de la empresa, el negocio o el grupo a cargo, más no en la producción propiamente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los costos de administración, cuando ustedes van a la definición, va a hacer referencia a todo el trabajo de oficina, la parte de sueldos, la parte de salarios, gastos de oficina en general. Los costos de venta, a diferencia de los de producción, su nombre lo indica, venta es la comercialización. Entonces, voy a incurrir en costos muchas veces para el hecho de poder comercializar el bien o el servicio. Llámese esto publicidad, cadena logística, los costos de la distribución, un camioncito para llevar los productos al cliente final, el tema de combustible, qué sé yo. Todo eso está relacionado con la venta, pero no con la producción como tal. Ahí incluyeron también la parte de comisiones también la parte de costos financieros, toda la parte financiera no lo regula con la situación bancaria, llamémoslo así. Entonces tendremos intereses sobre los costos de temas o de financiamiento o temas bancarios. Ese tipo de pagos iría en costos financieros. Nuestro interés en el estado de resultados obviamente es lograr determinar cuál es el resultado de la operación de esta empresa o este negocio, en el sentido de que puede haber una ganancia. Como nuestro punto es llegar a la evaluación, si hubiera una pérdida, ese negocio no es rentable, no debería continuar funcionando. Tomar al respecto o se tiene que optimizar algún otro elemento para que eso sí sea rentable al final de las cuestiones. O bien, pues si hay una utilidad,
pues sí representa un incentivo a seguir invirtiendo, a seguir produciendo y demás. Entonces, a grosso modo, ese es el propósito o la utilización del estado de resultados. Pero si ustedes vieron que no puso, cuando lo veían en el libro, el estado de resultados, les dice la parte impositiva es variable en cualquier país. Y esto es porque acá nos tira un ISR de 42% y un RUT, que la verdad no recuerdo cuál es el país que está haciendo aquí de referencia, pero son temas impositivos propios del país del cual fue generado el libro, ¿verdad? Entonces no es lo mismo para el caso de Guatemala. Y es ahí donde yo les presento a la par como más o menos una estructura. Puede variar, faltan cuentas, el tema de depreciaciones, por ejemplo, el tema de flujo neto efectivo y demás, lo podemos ver al final, pero esta es más o menos la estructura más común para un estado de resultados que se le maneja en nuestro país. Para contexto, voy a tratar de explicar algunos elementos sobre impuestos. No es mi expertise como tal, o sea, tampoco es mi interés indagar en el tema de la parte tributaria, pero acá, dicho eso, pues ahí sí les presento a la par el contenido o el equivalente, perdón, al estado de resultados correspondiente al caso de Guatemala. Bueno, veamos la parte impositiva que les decía. Normalmente, cuando uno inicia con el establecimiento, la parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, una primera opción es como pequeño contribuyente. Pues muchos emprendimientos, llamémoslos así, o alguna otra cuestión parecida de pequeños y medianas empresas, pueden estar bajo el régimen. El régimen solo les cobra el impuesto al valor agregado, el IVA, cobra un 5% del total facturado y tiene como límite un máximo de 150,000 anual en facturación. Claro, ahorita ya está pronto a entrar en vigor, creo que en el mes de abril, un nuevo límite para pequeño contribuyente que fue aprobado el año pasado en el marco de regular sectores productivos agropecuarios y no me recuerdo cuál era el otro sector productivo que estaba regulando, pero aprovecharon ahí a meter una ampliación al pequeño contribuyente que, si no mal recuerdo, es de 125 salarios mínimos. Cuando leyes establecen salarios mínimos, por lo regular se utiliza salario mínimo no de la circunscripción económica 1. Ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Trabajo y ahí les hace la distinción entre un salario agrícola como tal, un régimen de maquila. Entonces se utiliza el no agrícola. Y les da también la división entre circunscripción económica 1, que es el del departamento de Guatemala, y la 2, que es el resto de departamentos. Entonces, solo es como referencia. Entonces, con grandes valores, ustedes investiguen, dicho sea el caso, nos da más o menos un máximo de facturación de alrededor de 400,000 quetzales, o sea, ya no 150,000, sino que 400,000. Entonces, esa es una primera aproximación a la parte tributaria de alguna empresa, algún emprendimiento, de algún contribuyente. Si se supera ese umbral, ya no pueden ser pequeños contribuyentes, sino que entran al régimen de IVA general. ¿Qué implica esa situación? Que en este se hace una especie de balance del IVA, o lo que se vio en su curso de contabilidad 1 en el área común, las partidas dobles, IVA por cobrar, IVA por pagar, y de eso teníamos un monto de IVA neto, que es el que se iba a pagar a la administración tributaria. Está también afecto al ISR y en algunos casos al ISO, dependiendo de temas de bienes inmuebles o activos fijos, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Bueno, vamos a entender un poco el IVA general, solo como referencia. Les decía que es una partida doble donde yo veo cuánto es por pagar y cuánto es por cobrar. Si yo vendo un bien o un servicio, lo vendí a un precio que incluye el IVA. Responsabilidad entonces es trasladar el IVA, porque el IVA no es mío, por así decirlo, trasladarlo a la administración tributaria. Tengo que pagar ese IVA. Pero así como tal, si yo compré distintos insumos, distintos elementos a lo largo de ese periodo,
Por eso yo ya pagué una parte de IVA, la pagué en el precio de los bienes que compré. Entonces, al final tenemos una parte de IVA pagada y una parte de IVA por pagar. Si yo saco la resta, pues puede ser que yo ya pagué de más y tendría que haber algún tipo de aunque bien, ya con lo que yo compré, pues solo me queda un monto mínimo por pagar a la administración tributaria. Insisto, no son los términos técnicos, no es a nivel de detalle, no estoy explicando para que entiendan más o menos la lógica de cómo funciona la parte tributaria. Y en ese orden de ideas les decía, como ya se superó el límite que les daba del pequeño contribuyente y están en este régimen, ya están afectos al ISR. ¿Qué pasa entonces? En el caso del ISR también hay opciones o regímenes para el pago del mismo. Por ejemplo, nosotros como empleados, pues normalmente nos hacen un descuento de ISR y ese es el régimen asalariado. Usted le hace descuento y demás. Hace una proyección de cuánto va a ganar en el año y le van descontando mensualmente y al final del año, del total de lo que recibió, o paga uno de más o paga uno de menos, pero el tema es que ahí está pagado el ISR. Esa es una versión. Y los otros dos en actividades lucrativas, o sea, en el caso de las empresas, es primero un régimen opcional simplificado o un régimen sobre ingresos, que lo que hace es que tengan que pagar, si no estoy mal, anualmente el 7% del total de los ingresos recibidos. Entonces, esta empresa vendió 15,000 quetzales, le saca el 7% y eso es lo que paga. Muy parecido al IVA del pequeño contribuyente, que era el 5% de los ingresos. Entonces, ahora es el 7% de los ingresos para el caso de ISR sobre ingresos. Otra opción que muchas veces les es de utilidad a las grandes empresas es optar por el régimen sobre utilidades. Pero la desventaja o los puntos de decisión para recoger los fondos depende mucho de los montos de ingresos que tiene, de la cantidad de gastos que puede llegar a ocurrir a lo largo del periodo y de los costos de llevar propiamente esa contabilidad, porque al final tiene un costo. Y la diferencia es que el régimen sobre utilidades, esto se presenta de manera trimestral y hay también una declaración anual que consolida o aporta todos los pagos que ya se hicieron de manera trimestral para hacer un tema total. Entonces sería un costo mayor llevar ese tipo de controles, estar haciendo como un corte de cómo va la situación de la empresa cada 3 meses. Entonces eso puede ser un factor de decisión entre pasar a uno o el otro régimen. Todo esto era para indicar que pues si sí optan por el régimen sobre utilidades, presentan este tipo de instrumentos, a grosso modo una estructura parecida, que es el estado de resultados. Y en Guatemala, pues muy parecido, les decía, sí hay una parte de ingresos, los propiamente generados de la actividad productiva de esa empresa, también los costos de producción y pues a esa utilidad marginal normalmente se llama también utilidad bruta. Probablemente ingresos menos costos, utilidad. A los costos de administración, de venta, financieros y demás, normalmente se les coloca como gastos, o sea, de aquí que vamos a recuperar, mientras que el costo pues sí habla de como una inversión del cual se está recuperando. Entonces, más o menos esa es la distinción entre costos y gastos de manera muy superficial. Los mismos elementos a lo interior, o sea que los administrativos hacen referencia a sueldos, a otros tipos de gastos de la operación de la oficina, los de venta, todo lo que tenga que ver con comercialización, los financieros, todo lo que tenga que ver, como bien indica, con el financiamiento. Y al yo restarle a mi utilidad bruta estos 3 tipos de gastos, yo ya tengo una utilidad antes de impuestos. A esta utilidad, y si no estoy mal es el decreto 10/2012, el de actualización tributaria, a la referencia de cuáles son las rentas o ingresos exentos del pago de este impuesto y cuáles son gastos deducibles y cuáles no son gastos deducibles. Entonces, bajo esta lógica, no siempre va a estar explícito, algunas veces puede estar en otro punto, no en esta parte del estado de resultados, pero para que se vaya entendiendo el concepto es a lo que usted ya tiene de utilidad, obviamente va a estar sujeto al impuesto, pero todavía tiene que considerar aquellos gastos que no va a poder deducir, porque estos gastos los deduce
Por eso es que mi utilidad bajó de este monto a este nuevo monto y está sujeto a impuestos una cantidad menor. Pero estos gastos los pongo acá porque esos no van a reducir demasiado. Y se le restan los ingresos exentos porque son todos aquellos ingresos que no están sujetos a pago de impuestos. Normalmente, ¿qué suele entrar ahí? El tema de las donaciones, por ejemplo. El tema de donaciones lo manejan muchas empresas grandes como una forma de planificar su situación contable. Todas las empresas que tienen los temas de responsabilidad social empresarial suelen tener como que dos NIT, llamémoslo así, o dos organizaciones que son hermanas, pero así, no sé exactamente si así es como opera, pero les doy el ejemplo para que se vaya entendiendo que McDonald's y la casa Ronald McDonald se manejan como separados, pero obviamente la parte de apoyo social que tiene la casa Ronald McDonald recibe fondos, y por eso está todo el tema del Big Mac y todo el demás, recibe fondos de la empresa original, y ese traslado de esos fondos o de esos ingresos son considerados donaciones y por ende están exentos del pago de impuestos. O sea, de todo lo que pudieron haber pagado, aparte de la donación, no tiene por qué afectar el impuesto. Es más o menos la idea de este segundo punto. Y cuando agregarle lo que no se puede deducir y de restarle lo que sí, da un total que ya es la renta imponible. Y esa renta imponible es a la que yo le afecto con el ISR, que para el caso del régimen sobre utilidades es sobre el 25% de la utilidad afectará a la misma. Calculamos ese 25%, se lo restamos a la renta imponible y ahí sí ponemos la utilidad. No voy a hablar de efectivo o de depreciaciones, porque por lo menos las depreciaciones, gastos deducibles, gastos que se pueden ir acá en la parte de administración venta, pero al final, como no se gastó, o sea, la depreciación casi solo se manejan libros, llamémoslo así, se vuelve a agregar al final. Por eso es que acá se los está sumando a la utilidad. Pero pues eso lo podemos ver más adelante. A mí lo que me interesa más es que vaya entendiendo la lógica de esto es para producir, esto es para operar, esto es lo que mandata la ley y finalmente esta es mi utilidad real o neta sobre la cual yo puedo tomar decisiones o sobre la cual yo puedo conocer cuál es el estado de determinada empresa. ¿Hay alguna consulta relacionada con esta estructura y con cómo se debería de operar? Sí, no, todo bien, algo, mensajes, reacciones. Y, bueno, entonces si no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio. Son las 25, alrededor de 15 minutos, para que la piensen bien, que analicen los conceptos, que busquen la presentación, dónde debería de ir entonces esas cuentas. Y yo lo que necesito es que me digan entonces cuál es la utilidad neta de esa empresa para poderlo analizar. Entonces, estos son los datos, los que están en pantalla. Y, insisto, les doy 15 minutos para que lo analicen, hagan el estado de resultados ahí únicamente en una hoja, en su cuaderno y demás, y pues de ahí lo vamos a comparar. Hablamos entonces en 15 minutos.
¿Cómo van con el ejercicio? ¿Ya tienen la utilidad neta? Gracias, Linda. La única que me ha contestado era el resto de signos es por los demás. Solo en el caso de Linda, revise mientras los demás terminan, no me coincide con el monto que usted me está indicando como Janet. Los signos tampoco. Revisen por favor los datos y los demás. Vamos a dar unos 5 minutos más y sí necesito verificar a qué dato llegan, por favor. Bueno, vamos a resolver porque sí veo que todavía hay dudas al respecto del ejercicio. Voy a tomar entonces la estructura que les presenté. Aquí a la par, repasamos un poco la parte conceptual y pues al mismo tiempo vamos aplicando también el ejercicio para ver cuánto debió ser la utilidad neta. Veamos. El tema de ingresos, como bien indicamos, es el mismo concepto en micro, es la cantidad vendida por el precio de los bienes. Entonces, mis ingresos totales es ese monto. Entonces, acá dice venta en unidades, fue esto, y el precio por unidad son 100. Entonces, mis ingresos totales para el periodo que estamos analizando, que ahorita pues no les puse contexto ni nada, es un primer ejercicio, me da de 500,000. Listo. Costos de producción, el gasto específico, yo así los coloqué como costos de producción, entonces ahí no había pierde.
Y la utilidad bruta o la utilidad marginal no es más que los ingresos menos los costos de producción. Primero tenemos una utilidad inicial de 300,000. Como utilidad, obviamente, de las ventas que se hayan generado, hay que deducirle los gastos en los que se incurrieron para ello. Tenemos los gastos de administración, todo lo que tenga que ver con el qué hacer o con el día a día de las distintas empresas. Y por ende, entre los ejemplos que la misma presentación les daba, se los da el libro, es lo que comentamos hace un momento, estarían los gastos de oficina y los sueldos de las personas. Entonces tenemos un total de gastos de administración de 50,000. Gastos de venta, se había dicho todo lo que tenga que ver con la comercialización del bien o servicio, de temas logísticos, la distribución, las comisiones sobre ventas y temas de publicidad. Para este caso, lo único que se incluyó fue la publicidad. Pero habíamos indicado que los financieros hacen referencia a todo lo que tenga que ver con temas bancarios. En ese orden de ideas, lo único que tiene aquí que ver con bancos, con pagos a los bancos, con algún tema de financiamiento, son los intereses sobre préstamo. Y entonces me da esos gastos como tal. Entonces yo ya puedo sacar mi utilidad antes de impuestos, que es la utilidad que ya había calculado, menos los gastos de administración, los de venta y los financieros. Y me deja entonces un segundo punto donde ya mis utilidades se redujeron a 200,000. ¿Se va entendiendo hasta acá la lógica del ejercicio? Sí, licenciada. Gracias. Bueno, entonces, y les menciono para que vayan ahí a curiosear y porque les puede servir también para efectos del suyo, les dicen algunos gastos que no van a poder deducir, o sea, que sí están a efectos de impuestos, y asimismo hay otros que sí, los ingresos no van a estar afectos a los impuestos. Entonces, le sumamos todo aquello que no sea deducible y le restamos a ese monto de utilidades aquellos ingresos que son exentos. El ejemplo que yo les daba inicialmente son, por ejemplo, las donaciones. Las donaciones suelen ser algún ingreso reportado que de las operaciones sí es parte de lo que ya ganó la empresa, pero que no va a estar sujeto a pago de impuestos y por ende ese es un ejemplo que habíamos utilizado hace un rato. Acá, esto, donaciones. Y entonces con eso ya podemos calcular la renta imponible, que es la utilidad antes de impuestos, más lo que no podemos deducir y por ende también estar afecto de impuestos, menos las rentas que efectivamente están exentas o no tienen que pagar impuestos. Ya nos baja la renta imponible de acá lo que resta entonces es a esos 195,000 afectarlo por el 25% que corresponde al régimen sobre utilidades, y quiere decir que en términos propiamente de pago de impuestos le debemos a la administración tributaria 48,750. Una vez realizado ese pago, nos queda entonces una utilidad neta de 146,250. Y de hecho creo que sí hay una persona que sí llegó a ese dato. En los demás, yo me imagino que pudo haber sido un tema de signos, por ejemplo, con los ingresos exentos que haya estado ahí de más o de menos. El del 205, me imagino que se confundieron entre utilidad antes de impuestos y utilidad neta. Se me ocurre que por ahí haya sido el error. Pero por lo demás, esta era la lógica de ese ejercicio y seguramente va a venir uno en el examen, porque a mi opinión es uno sencillo y que a la vez a mí me permite evaluar prácticamente los conceptos que se vienen del capítulo. O sea, en lugar de preguntarles qué es un costo de venta, yo puedo poner en el ejercicio temas como costos de combustible, costos del vehículo donde se trasladarán los bienes y servicios. Y entonces el hecho de conocer el concepto de costo de venta les va a permitir clasificar adecuadamente las fuentes. Y en términos de tiempo, pues lo hicimos en alrededor de 15 minutos, 20, exagerando, pero pues también no se puede explicar porque va a tener unos componentes, que es lo que nos vamos a dedicar en clase la próxima semana. Ya es un poco más el tema del capítulo 5, que corresponde a la evaluación económica de estos datos o de los resultados que se tienen.
No sé si hay alguna duda todavía respecto a lo que se les mostró, a la resolución, algo que no haya quedado claro. Licenciada, perdone, ¿será que podría dar otros tipos de ejemplos que se podrían agregar en gastos no deducibles? Si se escucha el sonido, perdón, pero es que mi vecino tiene música. Está bien, vamos a buscar aquí el decreto 10/2012, porque así tendría una pequeña, pues, quizá referencia. Vamos a ver, costos y gastos deducibles. Si está en los deducibles, entonces por defecto, lo que no esté no es lógicamente, es el decreto 10/2012 de la Ley de Actualización Tributaria. El artículo me dice costos y gastos que se consideran deducibles. Entonces dice los costos de producción, por eso es que los estamos restando. Si se dan cuenta, la lógica del estado de resultados es yo resto todo aquello que no va a estar afecto de impuestos. Los de la prestación de servicios, los de transportes, los de los sueldos. Acá me dice la deducción máxima por sueldos a socios, dice, se limita a un monto anual del 10% de la utilidad bruta. Entonces, ahí estaría quizá un ejemplo de no deducible. En una empresa grande donde hay varios socios familiares, a este no le pagaron 10% de la utilidad, de esta utilidad bruta que habíamos calculado, de los 300,000, sino que le pagaron el 20%. Entonces, le pagaron, ¿qué serían? 60,000 quetzales. ¿Eso qué quiere decir? De esos 60,000 que dentro de los libros va a figurar como pago a accionista, familiar, una cosa por el estilo, porque no sé cuál sería la cuenta, la verdad. 30,000 lo puedo restar, porque eso sí me lo permite la ley, hasta 10%, pero esos otros 30,000 sería un ejemplo de un gasto no deducible. Y así se pueden ir de ahí viendo más a detalle cuáles sí y hasta qué punto les dan. Por ejemplo, aquí ya les dan excepciones, casos de construcción de terrenos arrendados y demás. Entonces, eso sí es una excepción a lo deducible, por consecuencia, por lógica, sí sería no deducible. No sé si se entiende mejor de esa manera. Sí, licenciada, bastante, gracias, muy amable. ¿Una otra consulta? Ok, si no hay más dudas y para que quedemos igual que con el otro salón, los voy a dejar hasta acá. Solo les pido encarecidamente que en serio repasen lo que ya tienen hasta el día de hoy, ¿verdad? Por lo menos la presentación, el capítulo, ahí es donde hay un componente más práctico. Repasar un poco este ejercicio, que es muy sencillo. Obviamente lo que yo podría hacer es cambiar del tipo de cuenta, llamémoslo así, pero para que ustedes siempre lo encuentren dónde va, tipo de financiero, de producción, etcétera. Y que no se les vaya a olvidar que el día de mañana está programado la carga de la tarea en el primer horario, porque a pesar de que ustedes son en segundo horario, el curso lo tenemos en primer horario y por ende solo en ese horario está habilitada la carga de la tarea. ¿Con qué me refiero con la tarea? Alguien me estaba preguntando en el otro salón. Yo ahorita, de momento, no tengo a la mano toda la lista de actividades que tuvimos en clase, que yo les dije, eso es para el viernes que nos toque virtual, eso es para el viernes que nos toque virtual. Recuerdo que hubo una que empezaba como con detalles desde el alcance, la justificación, objetivo, no sé qué, creo que esa se hizo incluso antes del examen parcial, que esos son los segmentos. El árbol de problemas, la tabla de costos, tanto la individual que ustedes hicieron de tarea como la grupal que asignaron. Creo que lo del plan CATUN sería el otro ejemplo. Y bueno, recuerdo que algunos los listé, pero si alguno me faltara a mí, la idea es que ustedes entreguen todo lo que fuimos acumulando, que dijimos que era para entrega o evidencia de haber trabajado en casa. ¿Qué hay que decir al respecto? Bueno, tomen en consideración de lo que les dijimos en clase. Muchos estudiantes no están viendo a modalidad virtual. Entonces, todos estos trabajos que son en grupo, sería injusto que tengan una participación. Entonces, estos estudiantes podrían el trabajo de grupo, pero si no hubo asistencia ese día, entonces eso no va a tener validez. Entonces, vayan sopesando esa situación para que no estén únicamente en modalidad virtual, sino que sí aprovechen esas partes en las que les llevamos, les he tratado de dar tiempo en clase para que avancen con su proyecto. Sí, María José. Licenciada, disculpe que
duda porque dentro de la como que especificación, digamos, de lo que tenemos que subir a la plataforma mañana, aparece desglose de subtemas indicados, pero yo tenía duda de si eso se refiere como, por ejemplo, al resto de actividades que trabajamos en clase que ustedes nos indicó en clase o a alguna tarea en específica. No, como le estoy diciendo ahorita, yo ahí puse una referencia a lo que tenían que subir, pero Ok. en su momento en clase les dije, esto es para el viernes, esto es para el viernes, esto es para el viernes. Yo recuerdo que hubo un punto en el que yo ya les había explicado los primeros contenidos, antecedentes, objetivos, resultados, alcance, tarararara, y de ahí les di una versión donde les ponía como el tip de cómo debían de describirlo. Bueno, esta creo que es la primera tarea que me tienen pendiente de entregar, que fue incluso 1 o 2 semanas antes de cada. Entonces, por ahí vayan viendo qué es lo que hace falta. A ese me refiero yo con el de temas, porque eran varios elementos propios del proyecto que no me habían entregado todavía, más todos los que trabajamos la semana pasada, por ejemplo, ¿sí? Gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, perdone, como tenemos que trabajar siempre los individuales, pero y también el grupal, ¿verdad? Al momento de subir el avance que llevamos, enviamos como el resumen que hicimos entre el grupo y aparte el personal, ¿o cómo? Escaneado, creo que la instrucción lo puse, escaneado en un único documento PDF. O sea, ahí va a ir el de costos que usted hizo, más el que consolidaron como grupo. Muy bien. Muchos de esos, así como les decía, pedía que primero lo hicieran individual y luego en grupo, todos lo tuvieran, pues, más o menos la idea, pero todo en un solo archivo. Solo un archivo les va a permitir, y recuerden su tamaño bien para, si no, lo que se hace es en esas páginas como iLog PDF para comprimirlos y les quedara muy grande por el escaneo. De acuerdo, licenciada. ¿Una duda más? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Platicamos entonces. Por favor, traten de asistir, porque ya empezamos un poco más con la parte práctica y tal vez no es muy compleja, pero al ser nueva, pues sí puede requerir un poco más de atención. Les agradezco a todos su atención y que pasen feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.